Documento Venevisión. Dale play a la información. Este programa, Documento Venevisión, es un aporte para la atención y prevención del abuso infantil en niñas, niños y adolescentes. Se advierte que habrá elementos de lenguaje tipo B, salud tipo C, sexo tipo C y de violencia tipo D. El espectador se expone a imágenes o sonidos sensibles. De ser niños, niñas o adolescentes, el contenido debe ser visto en compañía de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Documento Venevisión. Mi nombre es Diana Martínez. Por cada niño que denuncia el abuso sexual hay otros 7 que viven con la pena, el desconcierto y el miedo de haber sido abusados por un depredador sexual que les arrebató su inocencia. La infancia definitivamente nos concierne a todos, porque todos tenemos un hermano, un primo, un sobrino, un hijo al que debemos proteger para que este flagelo no impacte más a la familia venezolana. Hoy en Documento Venevisión conoceremos cómo actúa el depredador, dónde se encuentra, podría ser más cerca de lo que se imagina. Esto para ayudar a reconocer las situaciones que podrían poner en peligro a nuestros niños. Y además con el fin de poner al acosador donde corresponde, tras las rejas. Abuso infantil. Mantén a raya al acosador. Se mete a mi cuarto de noche y me pide que no haga ruido. No me gusta estar sola con él. Le conté a mi mamá lo que hizo mi abuelo, pero no me cree. No se trata de un titular de prensa o de una historia de película. El abuso infantil es una realidad. El Ministerio Público contabilizó un total de 2.076 casos, tan solo durante el primer semestre de este 2023, lo que supone 11 casos diarios. ¿Estamos más cerca del abuso infantil de lo que pensamos o solamente conocemos más casos por la viralidad de las redes sociales? No es que se esté cometiendo más ahora que antes, no, al contrario, quizás menos que antes, pero más publicitado que antes. Es la diferencia. O sea, hoy en día se conoce más porque la gente denuncia, la gente acude a través de los medios. Familiares indirectos que se percatan de una situación acuden a los organismos, a los órganos de seguridad ciudadana y señalan a cualquier acción irregular que ven en un seno familiar no directo. Entonces a veces tenemos tíos, tías, abuelos que denuncian una situación irregular que ocurre en la casa de su hijo o de su hija con respecto a su nieta, tíos con respecto a sus sobrinos. A Frangelis, de 5 años, su hermanastro de 14 la violó, asesinó a puñaladas en Guacara, Carabobo. En medio de la madrugada, el 6CPC junto a los vecinos lograron divisar su cuerpo a la luz de una linterna al fondo de un pozo séptico. Fue necesario el apoyo de los bomberos para recuperar el cuerpo de esta niña. Ahí hay que ir a unos estudios, hacer, diríamos, una autopsia psicológica de ese evento, ¿no? De lo que ocurrió, porque él a los 14 años tuvo la capacidad de violarla y después, para callarla, asesinarla, tirándola a una laguna donde días después se consigue. Los padres no tuvieron el cuidado suficiente de su hija. Cuando se dan cuenta ya han pasado muchas horas. Luego, al interrogar a este joven, a este adolescente de 14 años, él divaga mucho en la información. Ves que es una persona que tiene tuvo ciertas taras en su psique, que posiblemente fueron lo que no les supieron discernir entre lo bueno y lo malo para que cometiera este crimen.
En Zulia, reportado como otro de los estados con más casos de abuso sexual, un abuelo violó por años a sus 6 nietas. La más pequeña fue la única que se atrevió a denunciar y derribar los años de vejaciones que sufrieron sus otras hermanas. Pero ¿cómo ocurrió esto frente a todos? En este caso, hubo varias víctimas que se quedaron callados y con el tiempo lo vieron ya hasta normal. Porque algunas fueron creciendo, otras fueron y se quedaron callados, pero el trauma va por dentro, la procesión va por dentro, el daño sufrido va por dentro. ¿Qué pasa cuando se interviene? Afloran todas aquellas cosas que se ocultaron durante muchos años. Entonces uno dice, bueno, ¿y en qué momento ocurrió todo esto delante de tanta gente y nadie se percató? El depredador espera su momento. Él espera su momento oportuno, preciso, para hacer de su víctima lo que él desea hacer y evitar ser señalado o visto por otra persona. Cuando una familia se enfrenta a la denuncia, existen estudios que validan si efectivamente un niño o adolescente fue víctima de abuso sexual. La medicatura forense aborda este procedimiento cautelosamente. Si se presume que hay un caso de abuso sexual, el cuerpo policial como tal nos emite el oficio donde solicita un reconocimiento físico y vaginorrectal. Mayormente los casos de abuso sexual vienen acompañados de violencia, ¿sí? Entonces por eso es necesario hacer primero también el reconocimiento médico legal, el examen físico legal de la víctima, en este caso si es de abuso infantil. En el examen físico vamos a determinar si hubo agresión, contusiones equimóticas, laceraciones por algún objeto que le lacere la piel. También mayormente en estos casos de abuso sexual, vamos a conseguir también quemaduras en las áreas genitales, ¿sí? Entonces, en el examen físico lo que se va a determinar es el estado general o el estado físico de la víctima o en este caso del niño, niña o adolescente como tal. Las pistas arrojadas en la investigación forense deben poder ubicarse en 2 días, 5 meses o 15 años. La evaluación médico-forense comienza con la fijación fotográfica. El fotógrafo forense se encarga de fijar primero lo que es una foto en detalle, el rostro, luego cualquier lesión que pueda presentar según sea señalado con el médico forense. Esto permite blindar la experticia. Las lesiones se curan de 1 semana, 2 semanas y desaparece una escoriación, un morado. Pero la fotografía capta y lo deja en el tiempo para futura evaluación. Un caso puede ser tomado meses posteriores y van a ver cómo se presentó la víctima en el momento en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense. Sí, el médico forense busca captar las huellas del abuso sexual, sin embargo, a veces el abuso sexual no deja huellas físicas y es por esto que la psicología forense indaga en esas heridas que no podemos ver. Durante su estadía acá en la unidad se busca recaudar todos los cabos necesarios y todas las informaciones que son importantísimas en cuanto a esa dinámica familiar, con quién interactuaba el niño constantemente, quién cuidaba al niño, cómo era la dinámica para que se llevara un abuso sexual o una situación de maltrato. Se busca no revictimizar a los niños, porque el niño tuvo que declarar ya una vez en la policía lo que ocurrió. Una vez con la mamá cuando reveló los hechos. Cuando viene el médico en la experticia física también pregunta al niño qué ocurrió. Y nosotros como hacemos estos informes en conjunto con un trabajador social y un psicólogo para bajar la tasa de daño que ya existe. Al regreso, ¿qué pasa por la mente de un depredador sexual? Documento Venevisión. Dale play a la información.
Documento Venevisión. Dale play a la información. Abuso infantil. Mantén a raya al acosador. No es una cuestión de azar. Esa persona que abusa de un niño premedita la acción luego de evaluar rutinas, factores de riesgo, vulnerabilidad, atención de la familia. Seguro se está preguntando, ¿sería capaz de identificarlo? Un profesor de natación de un reconocido colegio de Caracas abusó sexualmente de 3 niños de 5, 6 y 7 años, quienes cursaban primer grado en esa institución. La comunidad no podía creer que aquel hombre del que asumían una conducta intachable hubiera sido el responsable de tal aberración. Son personas encantadoras, personas habilidosas, personas que van más allá, son personas que llegan y te dicen y descubren tu mundo de vida. Estudian primero cómo voy a llegar a ese patrón, a ese niño. Es decir, en este caso, si es de niño, estudiamos el entorno familiar. Y si este niño no tiene familia, estudio al más cercano a él. Aunque la lupa se pone sobre los hombres, también las mujeres pueden ser abusadoras sexuales. Son personas enfermas. Las cifras nos dicen que un 88% puede ser masculino, pero un 12% puede ser femenino. Es decir, que el agresor, el depredador sexual, no tiene de alguna manera la etiqueta de decir, bueno, es género masculino o es género femenino. Puede ser cualquiera de los dos géneros. No podemos decir que son personas enfermas, porque si decimos que son personas enfermas, le estamos restando de alguna manera su responsabilidad ante el hecho abusivo. Y son personas como cualquier otra persona que solo tiene un interés al gusto. Están conscientes del daño que provocan. No hay ecuaciones perfectas. Sin embargo, estas personas, en 80% confiesan haber sufrido de violencia o abuso en la infancia. Disfrutan de la compañía de menores de edad. Son individuos solitarios. Tienen gran capacidad para manipular. Sienten culpa, aunque continúen actuando. Realmente los criminólogos podemos decir que a veces puede tratarse de una sociopatía o de una psicopatía, sin embargo, no es tan común. Es más común el tema de que este individuo presente una parafilia, ¿no? Que es un trastorno sexual anormal. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos factores, como te digo, desde una crianza fuerte, digamos un modelo patriarcal bastante marcado. Ahí puede haber abuso sexual infantil por parte del victimario desde temprana edad. Esta persona generalmente tiene una máscara, ¿no? Cuenta con todo un teatro, digámoslo así, que le sirve para estar cerca siempre de algún niño. Usted pensaría que con solo mirarlo podría darse cuenta de que esta persona constituye un riesgo para un niño, ¿no es así? Sin embargo, los especialistas concluyen que no es posible notar que existe un trastorno. Lo grave de esta situación es que los expertos dicen que rara vez un depredador sexual, pedófilo o pederasta busca ayuda psicológica, y esto tiene que ver con el estigma y el miedo a la sanción, que en muchos casos se traduce en una muerte violenta. La mayoría de las veces los agresores sexuales pueden ser personas que se ven como figuras respetadas dentro de la sociedad, dentro de los grupos familiares, de manera tal que no solo el que parece, en este caso es la pedofilia, puede tener que ver con la atracción sexual que siente alguien hacia niños, ¿ok? Pero no necesariamente el pedófilo ha materializado esto que siente. Pudiera estar vinculado, como digo, a eventos traumáticos en la infancia o no, porque no necesariamente es una regla 1 a 1, pero un pedófilo no siempre ha llevado a cabo sus intenciones, ¿ok? Mientras que un pederasta sí. Un pederasta ya ha materializado esto, lo ha llevado a la práctica, lo ha llevado a cabo, y por supuesto que la pederastía es un delito, mientras se corresponde ya a un impacto que puede ser procesado judicialmente. Pero aunque un pedófilo no haya llegado a materializar sus deseos frente a un niño, puede ser consumidor de pornografía infantil. Y recordemos bien que según la legislación venezolana, tanto la tenencia como producción y distribución de pornografía corresponde a un delito. Más que sentir culpa, pueden hacer sentir culpables a los niños o adolescentes por estar en el blanco. Hay algunas personas que cuando ya se ven, que ya se sabe la verdad,
pueden decir la verdad, pero hay otras que son negadoras hasta decir basta, teniendo las pruebas ahí. Yo no lo hice, eso se dio, eso fue culpa del niño. A veces responsabilizan al niño por los hechos. La psicología moderna tiene el reto de identificar rasgos o elementos que puedan dar señales de la identidad de un depredador mediante la psicometría del rostro. El rostro se divide en tres, ¿no? En la parte de arriba, lo que es la parte de los ojos hacia arriba, es como la parte del raciocinio, es la parte donde la persona puede desarrollar mejor el pensamiento, de razonar, crítico. En la parte de los ojos hasta acá, hasta la parte de abajo, podemos decir que es la parte de emociones, de sentimiento, y luego ya aquí está la barbilla, podemos decir que es la parte instintiva. Entonces, estos hallazgos nos han demostrado de que son características muy comunes en los depredadores sexuales que tienen mucho más desarrollado la parte de su barbilla, en donde su parte instintiva, es decir, su instinto que se puede desarrollar como un instinto animal, puede de alguna manera desarrollar esa reacción o hacer que se desarrolle esa reacción de hacer un hecho como es el abuso sexual infantil. No todas las personas que tengan esas características en su rostro van a ser depredadores sexuales. Pero ahora bien, sabemos que a pesar de tener esos rasgos, el 70% es el entorno de esa persona, la crianza de esa persona, las experiencias vividas de esa persona que pueden llegar a hacer que esa persona se cometa un delito de esta índole, ¿no? Más que titulares, historias reales. Al regreso, testimonios de abuso sexual. Documento Venevisión. Dale play a la información. Documento Venevisión. Dale play a la información. Abuso infantil. Mantén a raya al acosador. El testimonio que verán a continuación es de una mujer que en la actualidad tiene 27 años, pero fue presuntamente abusada cuando tenía tan solo 4 años. No se trató de un asalto, se trató de un inquilino de la casa de su abuela, quien se ganó su confianza y valiéndose de regalos, de peluches, manipuló su mente para lograr lo que él deseaba. Las 3 veces o 2 veces en la que fui víctima de abuso, en la que fui abusada, una de ellas era, bueno, el recuerdo que tengo más claro es de yo estando en el cuarto de él y él cometiendo el hecho, ¿no? Y recuerdo que, bueno, yo salgo del cuarto y me dirijo hacia donde está mi cuidadora. Ella estaba hablando por teléfono y yo le digo, me quiero bañar, porque me sentía sucia, o sea, me sentía incómoda. Más allá de que, ay, pero lloraste, no, o sea, yo estaba tranquila. Solamente, él nunca me golpeó, nunca me amenazó, nada de eso, o sea, de que yo tenerle miedo, no. Sí me sentía era que me quería bañar, me quería quitar como que esa sensación de asco de encima, ¿no? Estamos hablando de que es un adulto que está sexualizando a través de la manipulación, a través de la violencia, ¿sí? A través de ese control psicológico con un niño que todavía no tiene el desarrollo psicológico pertinente ni biológico. ¿Qué niño de 4 años podría estar preparado para la sexualización? No fue sino hasta la adolescencia cuando esta chica recordó ese doloroso episodio y a sus responsables. Es importantísimo entender que es sumamente común que en víctimas de abuso los recuerdos sean fragmentados o que los recuerdos puedan aparecer tardíamente, lo cual no quiere decir que sean falsos.
Muchas personas cuando escuchan un testimonio de abuso sexual, si ven lagunas o entienden que este recuerdo apareció después, el hecho de que no se haya reportado en el momento, le resta credibilidad. Y no, cuando vemos las historias de víctimas de abuso sexual, es sumamente esperable que los eventos hubiesen ocurrido en una etapa temprana, que estos permanecieran reprimidos y que emerjan luego en la vida adulta. Nunca denunció al abusador ante las autoridades, pero claro, el momento llegó para contarle a sus cercanos. Le conté a mi mamá. Obviamente, te podrás imaginar cómo fue eso, fue un drama, lloramos, no sé qué. Entonces, bueno, obviamente, no recuerdo, yo creo que a mi exnovio se le llegué a contar más o menos qué era lo que él me llegó a hacer. Pero a mi mamá no, porque, y a estas alturas todavía no me atrevo a decírselo porque a ella le duele. O sea, le duele, es una herida que ella todavía no ha sanado. Y se preguntarán cómo los padres no notaron que una niña de 4 años estaba siendo abusada, pero la pediatría arroja que los signos no siempre son claros en estos casos. El abuso sexual desde el punto de vista físico es muy difícil de verificar, porque realmente la agresión muchas veces no es concluyente. Por eso es que para el forense y para los familiares que lo pueden sospechar, les cuesta mucho tener la contundencia y realmente el abusador sexual muchas veces no logra la penetración. ¿Por qué? Porque el placer sexual lo consigue simplemente con la manipulación, ya que es un fetiche, o sea, les produce tanta emoción que el niño ceda, que puede ser que el orgasmo lo consigan en un tiempo antes de meritar la penetración. La desconfianza, la culpa, el miedo son claves en este caso. Ella misma nos lo cuenta. Hoy en día esta chica ejerce con mística la profesión de la educación, entendiendo que todos los patrones no tienen por qué repetirse. Con la imagen masculina yo siempre tengo recelo. O sea, no es por ser prejuiciosa, pero me imagino que es como una... parte de tu misma vivencia, de lo que... Exacto, como un método de defensa, como que así sea un tío, un primo, un amigo, un señor que no conozco. Yo siempre tengo esa duda, ¿sabes? Vamos a ver que las personas que han sido abusadas, ¿sí?, sexualmente en tempranas edades, es muy posible que ellos se conviertan en abusadores cuando ellos sean unas personas ya adultas. Fuera de ello, va a tener un impacto importante en lo que implica la vinculación afectiva o sexual que tenga ese próximo adulto a consecuencia de ese abuso infantil. Vamos a ver que es un grupo muy importante, son las disfunciones sexuales, ¿sí? Las personas comienzan a tener dificultades para poder disfrutar plenamente su sexualidad. Y si no pueden disfrutar plenamente su sexualidad, menos la vinculación afectiva con una pareja. La víctima no es solo él o la niña abusada, la víctima también es un padre que siente la culpa de pensar que pudo haberlo evitado. Esta madre que veremos a continuación, quien prefiere resguardar su identidad, cuenta cómo el padre de sus hijos, en lugar de protegerlos, fue el villano de su historia. ¿Pero qué les pedía exactamente el papá a los niños? Que jugaran sexualmente, que se quitaran la ropa, que se tocaran las partes íntimas. Y que después, bueno, que él también tenía partes íntimas y que también podían tocarle sus partes íntimas. Que ellos tenían pesadillas cuando estaba el papá, ver cómo uno de ellos se rajuñaba del estrés que le ocasionaba de tener al papá cerca, cómo tenían problemas dentales porque se les partían los dientes. Del bruxismo. Del bruxismo. Él venía creando un hilo parental con ellos para que a la hora de que ellos tuvieran que decir o hablar, eso era culpa de mamá y no culpa de papá. ¿Cómo se sintió usted con respecto a que fuera el papá justamente, la figura cuidadora, su par, ¿no?, en este viaje de la paternidad? Bueno, esto ha sido también un proceso duro, porque como madre te deja un sabor amargo, unas huellas que por más que te traten psicológicamente, siempre queda esa cicatriz, siempre queda esa huella. Y el de pensar que de la persona que una vez te enamoraste y pensaste formar un hogar, una familia con bases, con valores, haya sido la persona que destruyó todo eso y que no pensó en ningún momento el daño que le estaba haciendo a sus propios hijos. ¿Qué consecuencias psicológicas acarrea el abuso sexual viniendo de parte de una figura clave en la vida? Definitivamente produce una gran confusión
puesto que quien de pronto es una figura de afecto, de amor, de vínculo, termina siendo quien agrede. Entonces existe desde muy temprano una percepción en los niños de que hay algo que no está bien en esta interacción, pero al mismo tiempo quien lo realiza puede ser una figura de autoridad o una figura afectiva, por lo que esa confusión es algo que puede perdurar durante mucho tiempo y que incluso forma parte de lo que hace que se inhiba el niño de contar que esto ha sucedido. Existe la posibilidad de que ese niño al crecer tenga dificultades para identificar cuándo está frente a una relación sana, cuándo está frente a una relación que puede ser abusiva. Puede existir preguntas en la víctima sobre cómo será su orientación sexual al crecer o cuál es a partir de esto que ha sucedido. Y por supuesto manifestaciones como episodios de ansiedad, episodios o incluso la ocurrencia de episodios depresivos, trastornos depresivos, la presencia también de ideas de muerte, pensamientos suicidas que por supuesto comprometen a largo plazo la integridad de ese niño adolescente. Una denuncia definitivamente puede cambiarlo todo. Conozca al regreso a dónde acudir en caso de existir abuso sexual infantil. Documento Venevisión. Dale play a la información. Documento Venevisión. Dale play a la información. Abuso infantil. Mantén a raya al acosador. Gerardo Enrique Oliveros Taborda, conocido también como el monstruo de Barrio Bolívar en el Zulia, fue acusado por violación de menores, actos lascivos, pedofilia e intimidación contra al menos 100 niños y adolescentes. La denuncia de una víctima dio un giro completo a la situación. La madre de Ana se enteró de que su tío tocó indebidamente a su hija y no lo denunció. Por años, Juan supo que el padrastro de su vecino lo abusaba y lo calló. María pensó que como ya había pasado mucho tiempo de aquel día, ya no podía hacer justicia. Según el artículo 259 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, quien realice actos sexuales con un niño o niña o participe en ellos será penado o penada con prisión de 2 a 6 años. Si el acto sexual implica penetración genital o anal mediante acto carnal, manual o la introducción de objetos, o penetración oral, aún con instrumentos que simulen objetos sexuales, la prisión será de 15 a 20 años. Si él o la culpable ejerce sobre la víctima autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia, la pena se aumentará de 1/4 a 1/3. Toda persona mayor de 12 años que esté en conocimiento de la vulneración de un derecho de un niño, una niña o un adolescente puede denunciar. Porque si usted no lo hace, usted se vuelve un cómplice necesario para que ese abusador siga continuando y siga haciendo esas acciones abusivas y depredadoras. Mientras la víctima es menor de edad, el delito no prescribe. Y luego, después de los 18 años, el legislador, al saber del fenómeno que existe por el silencio que arropa todos estos casos de abuso, entonces el legislador le da 18 años más para aperturar un proceso de denuncia, para que pueda prescribir el delito. Pero ¿a dónde acudir? En cada estado y municipio del país existen funcionarios del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a los que puedes dirigir tu denuncia. Visita la web azonacop.com. También puedes ubicar a los fiscales del Ministerio Público más cercanos a tu comunidad. Los cuerpos policiales municipales, estadales o nacionales también pueden recibir denuncias. Ellos echarán a andar el proceso penal.
La atención jurídica de la organización SECODAP inició durante la pandemia por COVID-19. Desde entonces, el abuso sexual infantil es la causa por la que más es requerida la orientación. La víctima no denuncia cuando quiere, sino cuando puede. Ahora me dice, la víctima no está preparada. Nosotros vamos a hacer el informe, vamos a tenerlo listo y una vez la víctima nos diga, hay que hacerlo, lo hacemos. ¿Cuál es el único tema en el que quizá no respetemos, por decirlo respetemos entre comillas, esta decisión de la víctima? Cuando los agresores sean los principales cuidadores. Abuso sexual, trato cruel, violencia física y psicológica son parte de las emergencias por las que el Consejo de Protección puede dictar una medida inmediata. Mediante esas medidas de protección le damos el no acercamiento a lo que es el agresor, ¿okay? Que es fundamental sacarlo de ese espacio donde presuntamente pueda estar vulnerado, porque también frente al supuesto nosotros debemos hacer el alejamiento, porque si llegamos a confirmar de que esa situación es así y no lo habíamos sacado del espacio, dejamos al niño vulnerable. La ética mueve a profesionales a reportar situaciones irregulares ante los consejos de protección. Enfermedades de transmisión sexual en niños recién nacidos, en niñas de 4 o 10 años. Tenemos de la mano a los doctores en los hospitales, ahí están los trabajadores sociales que nos notifican cuando ven este tipo de situaciones. Mientras el delito y sus formas evolucionan, también lo hacen los procesos de justicia. La organización SECODAP reporta una mayor atención de estos casos y mientras se visibilizan, muchos se atreven a contar su propia historia. La receptividad era muy baja, o se recibía y después no podíamos hacer seguimiento, o algunos consejos de protección era imposible llegar, porque también recibimos casos del interior del país, que eso todavía nos pasa. Pero por lo menos en mi experiencia, al día de hoy, hay muchísima mejor receptividad, tanto en el interior como en el área metropolitana de Caracas. Una denuncia tal vez no repare el daño, pero al menos se asegura de que esa persona no vuelva a actuar en contra de otros seres indefensos. Es importante siempre la denuncia, siempre la sanción, porque eso le da a las víctimas, a los sobrevivientes de abuso, de alguna manera dos características. Una, que la persona está cumpliendo la pena por el delito que cometió, y otra, porque sabemos que no lo va a seguir cometiendo. Porque cuando no se denuncia y la persona queda impune, estamos de alguna manera viabilizando que siga cometiendo el delito. Cuando analizamos los casos más emblemáticos, por ejemplo el caso Nasser en Estados Unidos, con prácticamente el equipo olímpico de Estados Unidos, en este caso de gimnasia, evidentemente la cantidad de casos fue exponencial porque nadie denunciaba, y aquellos que se atrevían a denunciarlo eran callados por la prestancia del individuo, ¿no? Entonces, si esa persona hubiese sido castigada en su momento, se hubiese podido evitar que una gran cantidad de potenciales víctimas hubiesen sido categorizadas en este sentido. Larry Nassar, antiguo médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos, recibió una condena vitalicia por abusar de al menos 100 niñas. Incluso, una de ellas se quitó la vida tras estos abusos. De haberse atendido estas denuncias a tiempo, la historia sería otra. Una disculpa apropiada en este caso es muy difícil de escribir y aún más de transmitir, pero llevaré sus palabras conmigo por el resto de mis días. Al regreso, el abuso sexual infantil puede darse desde la web. Documento Venevisión. Dale play a la información. Documento Venevisión. Dale play a la información.
Abuso infantil. Mantén a raya al acosador. Recientemente fue desmantelada una red de pornografía infantil que operaba desde Caracas y vendía imágenes de niños desnudos y semidesnudos, sometidos a actos explícitos y violentos. La menor de las niñas abusadas tiene 6 años y es precisamente la sobrina de uno de los cabecillas de esa organización. El abuso infantil también se da en Internet. Cada vez son más los abusadores que se esconden tras perfiles falsos en la llamada dark web o web oscura. Los depredadores pueden utilizar esas fotografías íntimas de sus niños, las que usted ha subido a la red con orgullo y con ingenuidad, para venderlas a pedófilos en todo el mundo. Existen códigos de búsqueda que se disfrazan con palabras inofensivas y llamativas para la captación de niños y adolescentes. Lollipop Princess, pizza, cute, son algunas de esas palabras clave que esconden a grandes monstruos. Mediante Internet, un niño o adolescente puede ser blanco para organizaciones que se dedican a la trata de personas. Es importante que los padres conozcan que una vez que subes una información en Internet, ya no es tuya, ya es de Internet, ya es pública. Ya cualquier persona puede hacer uso de ella, puede tomarla, puede hacer un perfil tuyo falso, puede cometer cualquier tipo de delito. La gran cantidad de delitos que se cometen, sobre todo con estas personas que se hacen pasar por niños que son adultos, que es donde entra el delito del grooming, son adultos, captan a los niños a través de las redes sociales, haciéndose pasar por otro niño de su edad con sus mismos gustos. Es allí el peligro cuando los niños, por el miedo y el acoso, empiezan a enviar más contenido sexual o erótico a este tipo de personas. Incluso pueden encontrarse donde este adulto ejecutará el abuso personalmente. Pero el abuso no solo es sexual, el maltrato físico que muchas familias defienden también constituye un delito. Por trato cruel, muchos padres han tenido que rendir cuentas a las autoridades. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, a mí me pegaban y aprendí la lección, soy un adulto sano? Los niños de hoy han cambiado y hay distintas formas de criar. Si bien es cierto que nuestros padres y nuestros abuelos hicieron lo mejor que podían con lo que sabían, también es cierto que nosotros tenemos en nuestras manos muchísimas más herramientas e información. Hoy, los padres representantes y profesores tenemos el deber de educar alejados de la violencia. Detrás de cada golpe queda un impacto psicológico y emocional. Y allí les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos de esos problemas que estamos teniendo hoy en nuestro día a día o para relacionarnos con los demás vienen atados a situaciones que vivimos en nuestra niñez? Entonces les digo, dile no a la violencia, dile no al golpe y vamos a tratar de evolucionar nuestra crianza y nuestra relación con nuestros niños. Sobre el abuso sexual infantil, si siente que el peligro es inminente, sepa que los especialistas rescatan una herramienta contra la que un depredador sexual no puede luchar: la comunicación. Sobre la violencia contra los niños, los efectos pueden ser irreversibles. Una verdadera educación no contiene violencia. Mostrarte asertivo siempre a la hora de que tu hijo quiera comunicarte algo. Hay que escuchar a nuestros niños y creerle, no importa si la persona que está siendo señalada como un potencial agresor es alguien, un tío, el padre, la madre, padrastro, madrastra, la maestra, en fin. Ir enseñando lo que tiene que ver con la desnudez, con el cuidado de los órganos genitales. La sexualidad es un tema que es de los padres, principalmente, de sus principios y valores, y no de cualquier persona que se siente a hablar con nuestros hijos de sexualidad. Al ver un niño en condición de calle es sinónimo de tener que hacer una denuncia, porque si no haces una denuncia, usted también está siendo, las personas están siendo cómplices. No podemos quedarnos callados ante un hecho que se está cometiendo, porque este hecho va a ir creciendo, va a aumentar y la víctima en un futuro puede ser esa persona que calla este hecho. Sin duda, nadie lo dirá mejor que ellos. Nadie puede tocar ninguna parte de mi cuerpo sin mi consentimiento. No estoy obligada a dar besos ni abrazos al que me lo pida. No me ejerzo
confíes. Créeme siempre, tienes que protegerme. No basta con alimentar a nuestros niños, brindarles la mejor educación, juguetes que los entretengan, tecnologías que desarrollen su intelecto. El mayor valor que podemos dar a un niño es enseñarlo a protegerse, a poner límites y a quemar etapas en el momento adecuado. Un niño cuya infancia estuvo protegida será un adulto lleno de bondad. Nos vemos en una próxima entrega de Documento Venevisión. Si después de esta información presume que usted o algún cercano está siendo objeto de abuso sexual, estas organizaciones le acercarán a la solución. Abuso infantil. Mantén a raya al acosador. Documento Venevisión. Dale play a la información.